Vamos ahora con Enrique Chávez con una interesante entrevista. Así es, en esta transmisión extraordinaria, Paola, le damos la bienvenida al analista, jurista, periodista Juan de la Puente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Un gusto. Lo primero, ¿cómo interpreta el tuit de Vizcarra que comienza diciendo: estoy indignado por la situación actual como la mayoría de peruanos? Expresar esa indignación, entiendo yo, se refiere, me imagino, a este escándalo de los videos y los audios. Es muy probable. Pero es irse contra su propio gobierno. Y es que ya no es su gobierno, porque ya no existe ese gobierno. Y lo que tenemos que tener claro, y me parece que el tuit de Vizcarra está en esa línea, y es que lo que él iniciará en las próximas horas es un nuevo gobierno, que completa o completará o intentará completar el periodo para el que fue elegido ahora presidente Kuczynski, sí, pero es un nuevo gobierno. Y una segunda cosa que me parece interesante es que pone por encima la Constitución, habla del concepto de juntos y se pone del lado del pueblo en esta visión de que esto es indignante. O sea, digamos, para una primera expresión, yo me doy por satisfecho en la medida que no aparece como que está haciendo borrón y cuenta nueva. Marca distancia de Peruanos por el Cambio. En las últimas semanas se le calificó prácticamente de traidor, ¿no?, por parte de algunos actores de este gobierno. Se esperaba que él expresara más explícito, o sea, que fuera más explícito en su apoyo a Kuczynski. Él optó por este silencio, que ahora vemos, ¿no?, cómo está resuelto. ¿Él va a necesitar tener a Peruanos por el Cambio en su barco? Sí lo va a necesitar, ahora supongo que está marcando distancia, pero también es cierto que en los últimos días han habido expresiones distintas en ese grupo parlamentario, porque el congresista Heresi estaba en una posición distinta a la del congresista Gilles Violeta o Juan Cheput. Me parece que en las últimas horas se ha producido un alineamiento de los parlamentarios de este partido oficialista con la nueva conducción. Lo que vamos a escuchar con Sergio Dávila, que ha dicho que es necesario que le haga caso a su equipo de trabajo en Peruanos por el Cambio. Lo que sí es cierto es que habría que recordar que él no es militante de Peruanos por el Cambio. Segundo, que a diferencia de PPK, que tenía el apoyo de este grupo llamado Avenger, que es un grupo que está en liquidación, él no tendrá ese respaldo, de manera que tendrá que empezar su gobierno armando sus propias coaliciones sobre la base de lo que existe, que es poco y muy deteriorado, ¿no? Los Avengers en liquidación, efectivamente, digamos, la otra cara, ¿no?, de cómo se ha solucionado esta crisis o cómo ha terminado, o como decíamos fuera de cámaras, esta nueva estación, ¿no?, este nuevo capítulo de esta crisis, tiene que ver, por supuesto, con cómo Keiko Fujimori ha resuelto la distancia con su hermano y su propio padre. Ha sido prácticamente un parricidio, ¿no?, y algo digno de Caín y Abel sobre cómo finalmente se ha expuesto al hermano directamente y por ende pues al padre. ¿Qué va a pasar con el fujimorismo? Martín Vizcarra debería acercarse a este fujimorismo que tiene pues este conflicto intestino, debería tratar de ponerse de lado. El fujimorismo lo que le va a hacer es una suerte de tregua por omisión. ¿Qué se puede esperar? Bueno, lo primero es que él tiene que construir sus propias alianzas, y en ese contexto pensar en un gobierno entre Vizcarra y el Congreso es muy relativo. Yo diría que es un error. A mí me parece que con el esquema con el que está entrando Vizcarra, una crisis muy profunda, asociarse con el Parlamento no solo no es posible de manera sostenida por el desprestigio del Parlamento, sino también porque el Congreso tiene disputas internas que están pendientes, la de la mesa directiva, el asunto de las relaciones entre la mayoría fujimorista y otras bancadas. Y tercero, porque supongo que después de este desenlace, el Fuerza Popular, que ya zanjó con Fujimori padre, con Kenji Fujimori y con el presidente, tendrá que decidir una fórmula de oposición que no sea similar a la que ejerció contra PPK, pero que al mismo tiempo sea una oposición que le permita ser una fuerza para el futuro, de manera que... O sea, no quemarse con el gobierno actual o con lo que quede de la administración, pero que la gente no los identifique, pues como... Porque ya las encuestas se lo estaban cobrando de manera bastante... Bueno, hoy día el importante. Congreso es una institución muy desprestigiada. ¿Se dan cuenta en el Congreso de eso? Sospecho que no, o sospecho que no tienen otra alternativa que seguir actuando en los parámetros de este parlamentarismo. Pero las decisiones tomadas por el Parlamento en las últimas semanas no implican necesariamente su empoderamiento o el incremento de su aprobación. Seguro más adelante saldrán cifras de encuestas que esto lo demuestra. De modo que a mí me parece que si la idea que alguien está manejando
de que hoy día se va a producir una larga e intensa luna de miel entre el nuevo presidente y el Congreso, tiene que ir pensando que eso también es una idea relativa, que más tarde o temprano el Congreso abrirá tienda aparte y tendrá que hacer una oposición muy frontal a Vizcarra, que expresa otro temperamento y un esquema distinto al del Fujimorismo. Pero entonces eso quiere decir que Vizcarra se va a tener que encontrar un lecho conyugal que no es acostarse con el Congreso de la República. Nosotros aquí conversábamos con Martín Vizcarra hace 3 meses probablemente, en una de sus visitas al Perú, justo antes de que se desatara ya la crisis de la primera moción de vacancia, y él lo que nos dijo en ese entonces es que para, digamos, romper esta dinámica entre Congreso y Ejecutivo, lo que el gobierno de Kuczynski necesitaba hacer era otra vez mirar hacia afuera, otra vez mirar hacia las regiones y buscar ahí este tipo de alianzas. Esto se queda en buenas intenciones porque, claro, uno siempre dice, abramos la cancha, pero al final terminas en la licuadora, en el vórtex de esta relación con el Congreso, que como vemos pues es sumamente dañina. Sí. ¿Es posible ir hacia afuera? Él lo hizo, él hizo las reuniones Gore Ejecutivo, estaba en cierta agenda, pero al final también terminó en esa dinámica. Claro, hay 2 momentos para esto, ¿no? El primer momento es la constitución del gabinete, y me queda claro que él no va a hacer un gabinete contra el Congreso. Pero me queda claro que no va a ser también un gabinete parlamentario con figuras parlamentarias. O sea, esperar un gabinete parlamentario es iluso. Es iluso. Lo que sí podría tener es un gabinete con ciertas personas que son toleradas por el Congreso, una primera cuestión. Anteros, se habla mucho de gente tipo Antero. Ya cuando te vocean tanto es un problema. Claro, también, ¿no? Pero también creo que un segundo momento es designar un premier que se presente al Congreso en los primeros 30 días luego de su designación para plantear una nueva coalición nacional. Y en esa coalición nacional las regiones son importantes, los municipios son importantes, pero también son importantes la sociedad civil, los intereses que PPK dejó atrás, las promesas electorales incumplidas. La desaprobación de un presidente no está hecha fundamentalmente de su relación con el Congreso. Las aprobaciones descendentes de Toledo, de García y de Humala demuestran que eso no pasa por tener mayoría o minoría en el Congreso, pasa por una relación con la sociedad. Y nosotros hemos tenido desde el año 2001 presidentes precarios que no han construido coaliciones con la sociedad. Y Vizcarra tiene, por su origen y por un conjunto de circunstancias, la posibilidad de construir una coalición. Porque si la estabilidad de Vizcarra va a depender de lo que diga el Congreso, me parece que tendríamos un error de partida. Eso no significa que el Congreso no esté dispuesto, por ejemplo, a hacer consenso económico con el nuevo gobierno, como ya lo hizo en los 2 últimos años del gobierno de Humala. Pero creo que está llamado también a hacer una oposición intensa y una fiscalización. Entonces, yo me animo a pensar en una corta luna de miel de Vizcarra, un temperamento menos duro del fujimorismo, pero también diría con sinceridad que Vizcarra no es el final de la crisis. Vizcarra es una estación de una crisis larga y solo cuando los peruanos volvamos a las urnas a votar por un gobierno y un Congreso es que tendremos la posibilidad de volver a jugar otro juego. ¿Podría argumentarse que la mala lectura política de Pedro Pablo Kuczynski en esa coalición, por ejemplo, el antifujimorismo va más allá de la representación parlamentaria? El antifujimorismo incluso va más allá de la izquierda, ¿no? O incluso del propio Congreso, evidentemente. Y Kuczynski dijo, no importa en realidad cuál sea la consecuencia de este indulto tal como lo estoy planteando. Y se le advirtió mucho. Y lo hemos conversado antes. Fuerza Popular no le iba a dar las gracias, no se la dio. Se iba a poner a la izquierda en contra de manera militante y se iba a poner ese antifujimorismo en contra que de repente no tiene una representación partidaria muy definida o muy específica, pero que pesa. Entonces, como que Kuczynski se disolvió en ese tránsito. Bueno, podríamos decir que lo de ayer es la gota que rebalsó el agua, pero habría que mirar el contenido de ese vaso. La caída de Kuczynski ha sido labrada en cómodas cuotas semanales y mensuales. Creo que fue un error el indulto a Fujimori, porque alguien le dijo que vaya a subir 20 puntos de aprobación y el PBI se va a disparar, y lo que hizo es quitarle los pocos aliados que tenía. También es cierto que Kuczynski es la víctima, no propiciatoria, pero es una víctima fundamental de los procesos anticorrupción. Fuera de Dilma Rousseff, es el primer presidente de América Latina que cae como consecuencias de estos escándalos de la corrupción brasileña. También es un presidente que perdió popularidad y aprobación porque desanda el camino planteado. Es el presidente que
dijo una cosa en campaña e hizo otra en el gobierno. Entonces, la historia lo dirá, pero sería injusto decir que el presidente Kuczynski cae porque se descubrieron unos videos y entonces, por lo tanto, la mano que mata a Kuczynski es el fujimorismo. Yo creo que es un error. Hay un conjunto de cosas que hacen su debilidad y su caída, como lo verá la historia más adelante. Y esto es muy interesante porque lo que está pasando en el Perú es un laboratorio de ingobernabilidad, pero también de gobernabilidad. En otras condiciones, en otro momento en el país, podríamos haber tenido una respuesta rupturista en un vacío de poder. Vamos a tener nosotros más o menos 2 días sin presidente y vamos a tener 5 días sin gabinete y el sistema va a aguantar. Y a mí me parece que en medio de esta crisis eso es positivo y expresa, digamos, un grado de evolución positiva del sistema político peruano. Y eso también habría que reconocer, digamos, dentro de esta crisis, ¿no? ¿El Congreso muere matando? No muere matando, pero evidentemente ya se ha posicionado en la opinión pública la idea de que se vayan todos. Esa idea de que se vayan todos era un 20% en lo que midió Ipsos y GFK en diciembre y enero. Y yo tengo la sensación que eso podría haberse disparado por lo menos a 1/3 o un poco más. Y si bien es cierto que esa idea de que se vayan todos no tiene hoy día viabilidad jurídico-constitucional, porque haría falta que renuncie Vizcarra, que renuncie Mercedes Arauz, que el presidente del Congreso tome el gobierno y haga un gobierno de transición y además se decida convocar elecciones generales, es decir, para presidente y para Congreso, es decir, un poco complejo desde la perspectiva jurídica, pero aún así eso está instalado en la gente. Y nunca en los últimos años, por lo menos en los últimos 30 años, yo he visto con tanta insistencia gente que hoy día dice que se vayan todos, al margen de la viabilidad de eso. Eso también marca al Congreso y al Ejecutivo, porque creo que esto es una pelea entre dos poderes muy débiles. A veces me da la impresión que son como dos boxeadores que han estado peleando 20 asaltos y se golpean por inercia. Y a veces da la impresión que no se están peleando, sino se están abrazando, ¿no? Se ha ganado el cansancio. Para terminar rápidamente, esta ha sido una crisis sin calle. Sí. La calle no se ha volcado. Sí, a la calle le falta calle. Y la calle podría articular este mensaje de que se vayan todos, porque había algo que también decía, la calle no sale porque dar la cabeza de Kuczynski es favorecer al fujimorismo, de repente. No, ¿esta situación podría volcar de alguna manera? Bueno, ya hay expresiones, me parece que hay vigilias hoy y mañana, me parece que la calle ya está viniendo. Este temperamento de la calle, además, no hace diferencia entre poderes. Las encuestas ya lo dicen, que para la calle quienes están peleando arriba son más o menos lo mismo, al margen de las estrategias diferenciadoras que pudiesen tener. Y entonces, en la medida en que alguno de estos poderes que van a continuar discrepando se afiance más en la calle, podrán moderar a esta calle. Es decir, el éxito de Vizcarra probablemente haga que disminuya el temperamento de que se vayan todos. Pero eso también depende del Congreso, ¿no? Yo entiendo hoy día que la estrategia del Congreso pasa porque no haya elecciones, y esa es una preocupación básicamente del fujimorismo, pero la idea está instalada en la mente de la gente.